Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Terra Bike Tours. Hoy, dos caballeros de la orden de Terra Bike Tours. Vamos a la reconquista de 5 castillos. Vamos a hacer la ruta de los 5 castillos, 5 castells. Aquí tenemos a Sir Adolf del Vallès y por aquí Sir Ángel de Ronçana, los dos knights que vamos a hacer la reconquista de los castillos. Empezamos la ruta en Caldas de Montbui, aquí en la antigua muralla. Vamos a cruzar por la iglesia y después llegaremos a la torre y iremos dirección al primer castillo, que es el castillo de Montbui. Bueno, dejamos ya Caldas por una de las entradas a la antigua muralla. Aquí tenemos la torre de la prisión. La muralla era del siglo XI-XII. La torre se reconstruyó en el XIX para convertirla en una prisión. Y ahora ya vamos camino al castell. ¿Listo, caballero? Listo. Los castillos siempre están arriba del todo, siempre hay que subir para llegar a ellos. Vamos, Adolf, vamos a reconquistar el primer castillo. Bienvenidos al castillo de Montbui. Primera reconquista. Primera cometida ya seguimos. Ah, lo están arreglando, ¿eh? Han arreglado la pared. Qué guay, porque se estaba cayendo, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llegado al castillo de Montbui. Castillo documentado en el 987. Que era la residencia, adivina de quién, de los Montbui. Y aquí tenemos al lado la capilla que están reconstruyendo, que es del siglo XII. Y varios propietarios había aquí: Ramón Berenguer, Ramón de Cábanas, los Turrellas y los Sentmenat. Las vistas son brutales, que no me las imaginaba. Espectaculares. Estamos en medio del monte, en medio del bosque. Para ahí que vamos, ¿eh? Sí. Capilla de Santa María, iglesia románica, Castell de Gallifa. Encontramos aquí abajo, ya hay restos íberos del siglo VIII a.C. O sea que lleva unos añitos esto ya habitado. Del propio castillo queda poco, la iglesia, la ermita es lo que está mejor conservado, aunque el castillo es de un año muy curioso. Se documenta en el 999. 999. Ah, que aquí te dicen que estás a 35-40 kilómetros de Barcelona plantando estas imágenes y no te lo crees. La verdad que no. Todo este bosque desde aquí hasta el Moianès, enlazando con el Lluçanès, es interminable, ¿eh? Un poco urbanizado. Y muy solitario y muy desconocido. Y llegamos a San Sebastián de Montmajor. Pequeño pueblito, una iglesia construida en el siglo XI que forma parte de Caldas de Montbui. Ahí vemos la corona de Gallifa y que en su día pertenecía al monasterio de Sant Cugat.
ya. Siguiente, la siguiente. Se acabó el asfalto. El primer castillo que hacemos que reconquistamos en bajada, ¿no? Bajada. Lo hemos acometido desde el Farell y no ha habido resistencia. Aquí no nos han tirado, no nos podían tirar nada hacia abajo porque estábamos arriba. Estamos en el castillo de Guanta, aunque en realidad lo que vemos es el Castellet de Guanta, porque el verdadero castillo del siglo XII está en ruinas. Este es una masía, el Castellet de Guanta es una masía del siglo XV, que se reformó en el XIX y que ahora es un restaurante súper valorado y conocido por los ciclistas. Y llegamos al cuarto castillo del día, el más grande de todos, un gran edificio gótico reconstruido en 1069 sobre ruinas más antiguas y que pertenece a los señores de Sentmenat. Durante un tiempo fue de los señores de Moncada y después se lo devolvieron a los señores de Sentmenat, quienes todavía lo tienen hoy en día. Bueno, pues llegamos al último castillo del día, quinto castillo, castillo de Plegamans, siglo XIV-XV. Hoy en día es un museo de la Fundación Folch i Torras. Como podemos ver, tiene toda la vista aquí al lado de Plegamans. Señor, quinto castillo conquistado. Triunfo, los cantares. A ver, un juglar, hazte un juglar ahí. Los cantares honrarán esta gesta. Estas gestas serán recordadas por siglos. ¿Cómo dices? 5 victorias. Como 5 castillos. Como 5 soles. Y 5 soles, pero está nublado. Bueno, pero es igual. 5 soles. Pero nos los imaginamos los soles. Bueno, y aunque no es un castillo, llegamos a la Torre Marimón, que pertenecía, por supuesto, a la familia Marimón, una de las familias más adineradas de la zona en la última parte de la Edad Media, y que ahora es de la Generalitat y es un instituto de tecnología agroalimentaria. Bueno, ya hemos vuelto, ya hemos regresado al punto de inicio, Caldas de Montbui, a la seguridad de la zona amurallada. Aquí tenemos la iglesia. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Vendrán más vídeos como siempre, suscribiros, estaros atentos, que vamos a poner cosas interesantes. Hasta luego, Adolfo. Gravel, una mezcla entre asfalto, tierra, piedras, saltos, gravilla, de todo un poco. Pero mira, mira. Mira que Viztarraken, mira. Viztarraken, tú. No veas.